Estos son soldados cuya responsabilidad era ayudar a la gente de Gaza al, ya sabes, coordinar movimientos humanitarios y movimientos civiles. Esas son las personas que Hamás atacó el 7 de octubre. Hola y bienvenidos a Estado de la Nación. Soy Eilon Levy. Israel está bajo ataque en todo el mundo debido a la situación humanitaria en Gaza desde que Hamás declaró la guerra el 7 de octubre. En el extremo positivo, los diplomáticos internacionales afirman que Israel no está haciendo lo suficiente para permitir la entrada de ayuda a Gaza. En el peor de los casos, se afirma que Israel está bloqueando activa y deliberadamente la ayuda que entra a Gaza, lo que lleva hasta las órdenes de arresto que hemos visto en la Corte Penal Internacional acusando a los líderes de Israel de provocar deliberadamente el hambre. Pero esas acusaciones están totalmente divorciadas de la realidad en el terreno. Porque desde el inicio de la guerra, más de 1 millón de toneladas de ayuda han entrado a Gaza a bordo de casi 60.000 camiones y a través de 5 rutas de acceso, incluyendo nuevas que Israel abrió después de los bárbaros ataques de Hamás el 7 de octubre. Entonces, ¿cuál es la política humanitaria de Israel en la Franja de Gaza y por qué nadie la cree? Uniéndome en el podcast, hoy está Shimon Friedman. Él es el portavoz internacional de coordinación de actividades gubernamentales en los territorios la unidad del ejército israelí, responsable de la ayuda humanitaria en Gaza. Nos sentamos para hacer algunas preguntas difíciles sobre cuán difícil es llevar ayuda a una zona de guerra, cuáles son los principales problemas para garantizar que las personas necesitadas reciban ayuda y que Hamás no pueda robarla, y por qué dice que las organizaciones internacionales necesitan aumentar sus propias actividades en lugar de hacer de Israel un chivo expiatorio. Bienvenido a Estado de una Nación. Shimon Friedman, portavoz internacional de COGAT. Bienvenido a Estado de una Nación. Gracias por recibirme. Para ser transparente, Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios es la unidad militar donde hice mi servicio militar hace una década, pero será menos conocida para los oyentes del podcast. Entonces, ¿por qué no nos cuentas de pie sobre una pierna puedes seguir sentado qué es Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios? Entonces, coordinación de actividades gubernamentales en los territorios significa coordinación de actividades gubernamentales en los territorios, que es una forma muy larga de decir que esta es una unidad que es responsable de implementar la política civil de Israel en Judea y Samaria y Gaza, y específicamente durante la guerra, implementando la política humanitaria de Israel en Gaza. Y específicamente, ¿has estado en la unidad desde el comienzo de la guerra? ¿Eres un soldado de tiempo completo o un civil? ¿Cuál es tu estado ahora? Soy un civil, estoy en la reserva. Me uní a la unidad al comienzo de la guerra. Hice un largo periodo al comienzo de la guerra, volví a mi trabajo diario por un tiempo y ahora estoy de nuevo en la reserva. Bien, quiero conversar a fondo sobre la política de ayuda humanitaria de Israel en Gaza, ya que no sorprenderá a los oyentes del podcast que estamos siendo muy atacados mundialmente por la situación humanitaria allí, y deseo aclarar los hechos. Pero antes de sumergirnos en eso, llévame de vuelta antes del 7 de octubre y ayúdame a entender cuál era la política de Israel con respecto a la ayuda humanitaria y la situación civil en Gaza. 2005, Israel Sehechir. Y había una concepción de que esencialmente se podía comprar a Hamás, que si se le daba dinero catarí, que si se permitía que el concreto fluyera hacia Gaza. ¿Estarían locos de querer iniciar una guerra? Eso era lo que llamamos en hebreo la conceptia. Y COGAT era una gran parte de esa conceptia. Dime cuál era la política antes del 7 de octubre. La política decidida por el Estado de Israel era que habría un aumento en la cantidad de, por ejemplo, permisos de trabajo otorgados a los ciudadanos de Gaza, que se les permitiría entrar para servir, para trabajar en Israel. Había diversas políticas en ese momento, todas basadas en directivas gubernamentales. Era responsabilidad de COGAT implementar eso. Pero creo que una de las cosas que quizás sea una pieza del rompecabezas que la gente no siempre sabe es que también parte de esa responsabilidad era coordinar el movimiento de pacientes dentro y fuera de Israel para permitirles recibir tratamiento médico en Israel. Y eso era parte de la responsabilidad de la CLA de Gaza. Así que la CLA es la Administración de Enlace de Coordinación para Gaza y hay una para diferentes territorios. Gaza era responsable de eso. La CLA fue atacada el 7 de octubre. Uno de los lugares donde los miembros de Hamás infiltraron Gaza fue a través del cruce de Aorist, ubicación de la CLA, y desafortunadamente ese día COGAT perdió a 3 soldados y otros 3 fueron secuestrados.
Lamentablemente, 2 de ellos fueron asesinados en cautiverio y sus cuerpos ya fueron devueltos. Así que estos son los soldados cuya responsabilidad era ayudar a la gente de Gaza, coordinando movimientos humanitarios y movimientos civiles. Y esas son las personas que Hamás eligió atacar el 7 de octubre. Sí, una de las cosas absurdas sobre la solicitud del fiscal de la Corte Penal Internacional de órdenes de arresto. Acusa a Israel de cerrar el cruce de Erez para la entrega de ayuda humanitaria el 8 de octubre. Por supuesto, no era un cruce humanitario, era un cruce peatonal, y Hamás lo atacó y mató a las personas que lo operaban el 8 de octubre. Israel ha sufrido un inmenso ataque por la situación humanitaria en Gaza. En el espectro positivo, personas que afirman que Israel no está haciendo lo suficiente para llevar ayuda a Gaza, hasta afirmaciones de que Israel está bloqueando activamente la ayuda, tiene una política de hambre deliberada y no está permitiendo que la ayuda llegue a Gaza. Eso ahora forma la base de las órdenes de arresto para nuestro primer ministro y exministro de Defensa en la Corte Penal Internacional. ¿Cómo respondes a esas acusaciones de que Israel está bloqueando la ayuda a la Franja de Gaza? Me parece totalmente falso. Y creo que es muy importante entender que Israel no ha puesto ningún límite a la cantidad de ayuda humanitaria que puede llegar a la Franja de Gaza. Esta ha sido nuestra política desde que comenzó la guerra. Desde el comienzo de la guerra hemos trabajado para aumentar nuestra capacidad de brindar más ayuda humanitaria. Al comienzo de la guerra, el cruce de Rafah se usaba para facilitar la ayuda humanitaria. Luego abrimos el cruce de Kerem Shalom. Aumentamos dentro de Kerem Shalom nuestra habilidad de conducir inspecciones de seguridad y permitir mayores volúmenes. Luego abrimos un cruce adicional en el cruce. Ahora también hay 2 cruces en el norte de Gaza, en Erez Oeste y Erez Este, y uno que se abrió hace solo un par de semanas en el cruce de Kisufim. Así que ahora hay 5 cruces activos hacia la Franja de Gaza a lo largo de las diferentes partes de Gaza y continuamos trabajando con organizaciones internacionales para aumentar la cantidad de ayuda que quieren llevar a la Franja de Gaza. Es notable que, aunque organizaciones internacionales afirman que Israel restringe la ayuda a Gaza, el ataque de Hamás el 7 de octubre provocó la creación de 4 nuevas rutas de ayuda a la Franja de Gaza. El 8 de octubre se formó un grupo de trabajo humanitario en Kogat, siendo una de las primeras acciones en la zona. Ese grupo de trabajo ha estado operando diariamente desde el inicio de la guerra para monitorear la situación en el terreno. Respaldamos nuestra evaluación de lo que sucede y trabajamos con diferentes organizaciones, alentando a otras a venir a la Franja de Gaza para facilitar ayuda humanitaria como comida, agua, suministros médicos, refugio, etc., a quienes la necesitan. Ese grupo de trabajo ha estado operando desde el inicio de la guerra y se reúne diariamente varias veces con las diferentes organizaciones y países involucrados para asegurar que todo lo necesario llegue a la Franja de Gaza. Me alegra tenerte en el podcast para que me ayudes a entender algo que realmente no comprendo. Israel ha ampliado las rutas de acceso para que la ayuda humanitaria llegue a Gaza. Está trabajando a diario en reuniones con las agencias de ayuda responsables de entregar esa ayuda. Sin embargo, esas mismas agencias de ayuda atacan a Israel por bloquear la ayuda. ¿Por qué hay una brecha tan grande entre la realidad, como la describes, y lo que esas agencias de ayuda están tratando de decirle al mundo? No puedo hablar en nombre de esas agencias de ayuda, pero puedo decirte que nos reunimos con ellas a diario y, como dije, no ponemos un límite a la cantidad de ayuda humanitaria que puede llegar. Gaza dice que no lo haces, pero ellos afirman que sí. Parece que vivieras en universos paralelos. Así que, una vez más, puedo decirte la verdad y lo que hacemos. Además, es crucial que todos comprendan que cada organización tiene su propia visión sobre el futuro. Por ejemplo, una organización coordinó varios camiones diariamente. Para ellos, esa es la cantidad de camiones que han llegado a Gaza en un día cualquiera. Pero esa es solo una organización de las docenas con las que trabajamos. Trabajamos en 5 cruces distintos. Por lo tanto, solo Kogat tiene una visión completa de lo que sucede en el terreno, ya que trabajamos con todas las organizaciones, coordinamos todos los camiones y tenemos presencia en todos los cruces. Por lo tanto, respaldamos las cifras, las conocemos, y creo que algunas de estas organizaciones solo tienen información parcial. Y confían en un Roya que tiene en su panel de control, puedes buscarlo en Google ahora, dice que los datos de hecho están incompletos. Y estos son los datos en los que se basan las otras agencias. Ayúdame a entender entonces cómo Israel comprende sus obligaciones con respecto a la ayuda a Gaza. Porque habrá quienes digan que Israel es la potencia ocupante, es responsable de alimentar a la población local. Israel no solo debería facilitar la ayuda, necesita realmente pagar y proporcionar la comida y la electricidad a la población en Gaza. ¿Qué entiende Israel que es su obligación legal? Entonces, todo lo que hacemos se basa en la comprensión de que nuestra guerra es con Hamás y no con la gente de Gaza.
Y es por eso que hacemos todo lo que podemos para facilitar la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Creemos que es nuestra responsabilidad facilitar esa ayuda humanitaria y continuamos trabajando con organizaciones internacionales para aumentar su capacidad de entregarla y recogerla de diferentes cruces, lo cual sigue siendo el mayor obstáculo para que llegue a donde necesita llegar. Estamos colaborando con ellos para encontrar formas adicionales de llevar la ayuda donde se necesita, aumentando el acceso a la atención médica y trabajando con diferentes organizaciones para establecer 13 hospitales de campo. Además de los hospitales que ya están funcionando, estamos haciendo todo lo posible para colaborar con estas organizaciones y garantizar que la gente de Gaza reciba la ayuda humanitaria necesaria. Entonces, entiendo que estás diciendo que el problema no es llevar ayuda a Gaza, sino distribuirla en Gaza. Creo que ayudaría a entender cómo llega la ayuda a Gaza para tener más claridad sobre el proceso. Quiero desglosar eso en un momento, pero solo quiero entender como base lo que nosotros como Israel pensamos que somos responsables. Nuestra responsabilidad es llevar ayuda a Gaza o asegurarnos de que llegue a la persona final. Por lo tanto, debemos facilitar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Y una vez dentro de la franja de Gaza, entonces la entrega y distribución internacional dependen de las organizaciones internacionales. Pero eso es algo con lo que les ayudamos. y sin embargo no parecen estar aceptando la oferta de Israel para escalar. ¿Por qué? Eso ha sido el mayor obstáculo que hemos tenido durante meses ahora. Como mencioné, hemos trabajado para aumentar el número y capacidad de los cruces fronterizos. Hemos extendido las horas de trabajo, agregado maquinaria de escaneo y tomado diferentes pasos para que la inspección de seguridad de los camiones no obstaculice la llegada de ayuda a la Franja de Gaza. ¿Está llegando suficiente ayuda a Gaza? Estamos haciendo todo lo posible para ingresar la mayor cantidad de ayuda a Gaza y consideramos que sí está llegando lo suficiente. Si las organizaciones internacionales quieren que llegue más ayuda a la Franja de Gaza, solo deben coordinarlo con nosotros. No hemos puesto ningún límite a la cantidad de ayuda humanitaria que puede llegar a la Franja de Gaza. Entonces, sé que dices que no puedes hablar por estas organizaciones, y no quisiera que fueras un portavoz de UNRWA o cualquiera de las otras organizaciones, pero están viviendo en un universo paralelo a la realidad que estás describiendo, porque sí afirman que Israel está restringiendo maliciosamente la ayuda a Gaza. Y no entiendo. ¿Es simplemente un caso de ellos culpando a Israel para encubrir sus propios fracasos para escalar sus operaciones de ayuda? ¿Qué sucede en estas reuniones? Debes estar frustrado por la incongruencia entre sus actos y palabras. La forma más sencilla de comprobar que no hay problemas para brindar ayuda a la Franja de Gaza es visitando el lado gazatí de Kerem Shalom. Estuve allí la semana pasada, donde se pueden ver entre 700 y 800 camiones de ayuda esperando ser recogidos. Así que esta es la ayuda que ha llegado desde Egipto o Jordania, o una de las muchas rutas que hemos establecido con el tiempo para llevar ayuda a la Franja de Gaza. Ha pasado por inspección de seguridad, ha sido entregado en el lado gazatí del cruce de Kerem Shalom y está esperando allí. La única razón de la espera es que las organizaciones internacionales no han venido a recoger y entregar la ayuda donde se necesita. Realmente es asombroso que en cualquier momento hay cientos de camiones con ayuda dentro de Gaza que no se recogen. ¿Por qué no los están obteniendo? Recogidos, entonces hay varias razones por las que esto está sucediendo. En primer lugar, hay dificultades logísticas que las organizaciones internacionales no han resuelto. Desde el comienzo de la guerra, hemos solicitado que aumenten la cantidad de camiones y nos ha complacido facilitar su entrada. Desde el comienzo del conflicto, han ingresado cerca de 30 camiones a la Franja de Gaza. Hay escasez de camiones y conductores, por lo que deben trabajar horas extra. ¿Por qué no compran más? ¿Camiones? Lo siento, no puedo responder esa pregunta. Hemos estado alentándolos y trabajando con ellos para que lo hagan. Y solo hemos visto entrar a unos 30. ¿Deberían escalar o callarse? Necesitan escalar sus operaciones. La otra cosa que creo que también es importante mencionar es el saqueo. El saqueo es un problema en la entrega de ayuda humanitaria, y no lo ignoramos. Pero también estamos trabajando con ellos para superar estos desafíos. Hemos abierto rutas adicionales, hemos abierto el cruce de Kistofim, por ejemplo. Es uno que si lo miras en un mapa, está muy cerca de donde necesita llegar la ayuda, también al punto de entrada. Por lo tanto, la ruta por la que debe pasar la ayuda es muy breve. También trabajamos en diferentes formas de prevenir el saqueo. Sin embargo, existen problemas logísticos que las organizaciones internacionales no están atendiendo. ¿Quién está saqueando los camiones? Hay muchos diferentes pandillas y organizaciones diversas están saqueando los camiones. Estamos trabajando con las organizaciones para prevenir que esto ocurra nuevamente. ¿Hamas sigue secuestrando ayuda o son estas pandillas criminales las que de hecho están en contra de Hamas mismo? No es consistente. Cambia según el caso.
A veces, en realidad, está siendo saqueado por individuos, por personas que están tratando de conseguir la comida ellos mismos. Hay diferentes casos. En casos donde podemos identificar que hay alguien armado intentando tomar este camión, podemos tomar acción militar contra él. Y eso ha sucedido en el pasado. Y de nuevo, estamos tratando de encontrar diferentes soluciones a esto. La UNRWA recientemente dijo que está dejando de entregar ayuda a través de Kerem Shalom porque el problema de saqueo ha sido muy grave. Dicen que es el resultado de un colapso del orden y la ley. He estado argumentando que la respuesta a un colapso del orden y la ley en Gaza no es exigir la restauración del gobierno de Hamás. Pero, ¿qué soluciones de ayuda ha estado proporcionando Israel para asegurarse de que la ayuda realmente llegue a las personas y para abordar el problema del saqueo? Primero, es crucial comprender que UNRWA trata de aparentar ser más importante de lo que es en realidad. En noviembre, UNRWA solo fue responsable de alrededor del 7% de la ayuda humanitaria que llegó a la Franja de Gaza. Hay otras organizaciones operando en el terreno, organizaciones que están recogiendo ayuda de Kerem Shalom y están trabajando con nosotros en diferentes cruces, pero UNRWA sigue pretendiendo que es la organización más importante en la Franja de Gaza. También conocemos la historia de UNRWA y su participación en el terrorismo. Por ende, pienso que todo lo que expresan debe considerarse con cautela. Es extraordinario porque conocemos las estafas que maneja UNRWA, especialmente con la designación de refugiado, ya que afirmar que UNRWA solo gestiona alrededor del 7% de la ayuda internacional es Gaza en noviembre y aún logra persuadir a la comunidad internacional de que es la única organización de ayuda que puede entregar ayuda a gran escala en la Franja de Gaza. Hemos estado trabajando con docenas de organizaciones desde el comienzo de la guerra. Y mira, UNRWA demostró ser parte del problema al estar involucrada en el terror y estar tan arraigada con Hamás que, ya sabes, tenían... Estamos colaborando con organizaciones internacionales para eliminar gradualmente los problemas y facilitar más ayuda humanitaria. Y sin embargo, durante años, Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios resistió tomar medidas más agresivas contra UNRWA, incluso cuando había quienes sonaban la alarma diciendo que esto es un frente de Hamás, porque decía que es una agencia asociada. Trabajamos con ella para asegurar la entrega de ayuda humanitaria en Gaza. ¿Por qué COGAT permitió la cooperación con un frente de Hamás a pesar de las señales de cómo había sido infiltrado de formas que están saliendo a la luz ahora y estamos pagando el precio de que personal de UNRWA haya participado en el 7 de octubre? Así que... No estoy de acuerdo con tu enfoque. La decisión de trabajar con UNRWA no la tomó COGAT. COGAT implementa la política del gobierno israelí. Pero no hace ninguna recomendación. Y la decisión de trabajar con UNRWA y ahora de dejar de trabajar con UNRWA fue una que tomó el gobierno. Pero por eso Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios ha cultivado relaciones con otras organizaciones para asegurar que la ayuda humanitaria llegue a donde debe llegar. Ok, mira, para muchas personas que ven las noticias, piensan que llevar ayuda a una zona de desastre es algo que debería ser muy fácil de hacer. O dejas entrar la ayuda o no dejas entrar la ayuda. Ayúdame a entender cuáles son los principales desafíos para garantizar la entrega de ayuda a las personas en la Franja de Gaza. ¿Por qué no es tan fácil como presionar un botón? Entonces creo que tal vez ayudaría a entender un poco cuál es la raíz de la ayuda y cómo... Llega a Gaza. Strip. Así que la mayoría de la ayuda en este momento está entrando desde Egipto. La ayuda llega al puerto de El Arish en Egipto. Luego se transporta en camiones a Israel hasta el cruce de Kerem Shalom, donde pasa una inspección de seguridad. Esa es una de las rutas. La ayuda llega a la Franja de Gaza desde Jordania, dirigiéndose a diferentes cruces, y también desde el puerto de Ashdod hacia el norte de Gaza. La ayuda también se está lanzando por paracaídas en la Franja de Gaza, llegando por diversas rutas. Una vez que la ayuda se entrega en Gaza por Kerem Shalom, las organizaciones internacionales son responsables de distribuirla. Distribuir ayuda donde hay combate activo no es fácil, pero hemos estado trabajando con ellos, abriendo rutas humanitarias y coordinando sus movimientos. Coordinamos docenas de movimientos humanitarios en la Franja de Gaza a diario. Tenemos oficiales en el terreno trabajando, incrustados en unidades para entender cuál es la situación en el terreno y para coordinar esos movimientos. Hemos creado una célula de coordinación con organizaciones internacionales para coordinar lo que necesita entrar y cómo llegará a su destino. Existen desafíos con la entrega de ayuda, pero estamos haciendo todo lo posible para facilitar la entrada y entrega de ayuda humanitaria. Y sin embargo, nadie en la comunidad internacional cree en Israel. Ahora estamos en el muelle por supuesta inanición, aunque Israel ha creado más rutas de ayuda hacia Gaza. Sí, y creo que continuamos aumentando nuestra capacidad. Y nosotros, por supuesto, compartimos esto con todos los que están dispuestos a escuchar pero vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer en términos de facilitar la entrada de ayuda militar. ¿Cuál es el proceso para asegurarse de que Hamás no pueda secuestrar la ayuda o contrabandear armas a la Franja de Gaza?
¿Qué está haciendo Israel al respecto? Entonces, por eso tenemos que tener una inspección de seguridad de la ayuda. Por eso insistimos en que la ayuda primero pase por una inspección de seguridad, sea escaneada y solo después sea entregada en la Franja de Gaza para asegurarnos de que jamás no pueda usarla para aumentar su poder militar. ¿Y qué hacemos cuando vemos a Hamás secuestrando ayuda en la Franja de Gaza? Existen diversas formas de abordar esto, siendo más una cuestión militar sobre la táctica específica. Nos esforzamos al máximo para garantizar que la ayuda llegue a su destino, beneficiando a la población y no a Hamás. De acuerdo. Háblame de Egipto, porque mientras Israel está acusado de restringir la ayuda a la Franja de Gaza, Egipto en realidad está restringiendo la ayuda a la Franja de Gaza, porque el cruce fronterizo de Rafah ha estado cerrado desde mayo. ¿Por qué Egipto está bloqueando la ayuda a Gaza? No puedo hablar en nombre de Egipto y por qué lo están haciendo, pero puedo decirte que trabajamos muy de cerca con ellos y que la ayuda está llegando desde Egipto a Israel y a los diferentes cruces. ¿Hasta qué punto la decisión de Egipto de cerrar el cruce de Rafah ha dificultado la entrada de ayuda a Gaza? De nuevo, estamos trabajando con Egipto, y ellos han estado trabajando muy de cerca con nosotros desde el comienzo de la guerra, conversaciones diarias, para asegurarnos de que la ayuda que llega al puerto de El Arish pueda llegar a nosotros y a la Franja de Gaza. Entiendo las sensibilidades diplomáticas de por qué no quieren desglosar por qué Egipto ha sido un actor muy problemático en este aspecto, agencias de ayuda. Notaría que Egipto se ha unido a la demanda de Sudáfrica ante la Corte Penal Internacional, acusando a Israel de genocidio mientras cobra a los gazatíes miles de dólares por visas para escapar de lo que ellos afirman es un genocidio. Eso es algo que yo puedo decir, pero tú no. Las agencias de ayuda a menudo acusan a Israel de restringir la entrada de ciertos bienes a la Franja de Gaza, ya sean generadores o a veces afirman se rechazan todos los envíos. ¿Qué se permite entrar? ¿Qué no se permite entrar? ¿Qué rechaza Israel? ¿Qué sucede cuando llega un camión y se descubre que tiene contrabando en él? Bien, entonces hay algunas cosas que desempaquetar aquí. Lo permitido es el número 1. Nos enfocamos en 4 tipos de ayuda humanitaria: comida, agua, suministros médicos y equipo de refugio. Eso es en lo que nos estamos enfocando. Eso es lo que queremos asegurarnos de que esté llegando. Sin embargo, a veces pueden ser necesarios artículos de doble uso para el trabajo humanitario. Entonces, por ejemplo, hay, como mencioné, 13 hospitales de campo operando en este momento en la Franja de Gaza. Estos son hospitales de campo modernos con quirófanos y equipamiento similar. Algunos equipos necesarios podrían ser considerados de doble uso, así que no hay una prohibición total sobre estos. Si sabemos que algo requiere coordinación por ser un artículo de doble uso, ¿qué es un artículo de doble uso? Así que un artículo de doble uso es algo que podría ser utilizado tanto para fines civiles o humanitarios, actividades y para actividades militares. Por ejemplo, cierto equipo de construcción podría verse como un artículo de doble uso, pero podría ser necesario para crear ese hospital de campo. Así que podemos inspeccionar eso, entender a dónde necesita ir, asegurarnos de que va a donde necesita ir y luego podemos aprobar eso para llegar a donde necesita llegar. Existe una lista definida de lo que se considera un artículo de uso general. Se puede encontrar en línea. Y no estamos bloqueando esas cosas completamente. Las estamos bloqueando si no sabemos exactamente por qué se necesitan y a dónde necesitan ir. Porque al final queremos garantizar que la infraestructura humanitaria esté disponible. Entonces estamos ayudando a asegurarnos de que eso suceda. Bueno, terminemos esta sección sobre ayuda humanitaria entendiendo. ¿Qué entiendes, en resumen, es el mayor obstáculo para la entrega efectiva de ayuda en Gaza? ¿Y cuáles son las acciones específicas que estás exigiendo a las agencias internacionales para llevar más ayuda a la gente en Gaza, en lugar de atacar constantemente a Israel para hacerlo chivo expiatorio de sus propios fracasos? El mayor obstáculo que impide que la ayuda humanitaria llegue a donde necesita llegar son las capacidades de distribución de las organizaciones internacionales. Se requieren más camiones y una mejor infraestructura para cumplir con la capacidad de inspección y garantizar que la ayuda llegue a su destino. ¿Y qué está haciendo Israel para ayudar a estas organizaciones a escalar? Estamos trabajando muy de cerca con ellos. Los estamos alentando. Estamos instándolos a hacer cosas diferentes. Y también estamos tratando de sortear algunos de los problemas que han tenido. Entonces, creando diferentes rutas, teniendo ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza para que no necesite ser entregada a través de camiones, cosas diferentes como esa, encontrando nuevas formas para que la ayuda llegue a donde necesita llegar. Pero la distribución sigue siendo el mayor obstáculo en este momento. ¿Crees que estas agencias de ayuda están culpando y acusando a Israel de bloquear la ayuda a Gaza para encubrir sus propios fracasos? ¿O porque han sido secuestrados ideológicamente por los partidarios de la causa palestina y simplemente quieren que esta guerra termine con Hamás aún en el poder?
Ian, no comentaré sobre lo que dicen estas organizaciones internacionales ni sus razones. Estos son socios con los que trabajas a diario. ¿Cómo entiendes sus motivaciones e intereses? Estos no son precisamente humanitarios. Estos son actores profundamente problemáticos que han causado una cantidad inmensa de daño en esto. Estamos colaborando con organizaciones para garantizar que la ayuda humanitaria llegue a su destino en medio del conflicto. Y eso es en lo que nos estamos enfocando en nuestras conversaciones con ellos. ¿Con qué agencias están trabajando aparte de UNRWA? El Programa Mundial de Alimentos, la Cocina Central Mundial, Agencia de Ayuda a Refugiados de América del Norte. Estamos colaborando con decenas de organizaciones. Como mencioné, no se trata solo de comida y agua. También hay suministros médicos y nos aseguramos de que haya acceso a la atención médica y refugio. Entonces, muchas organizaciones diferentes en distintos campos. Está bien, miremos hacia adelante. Se acerca el invierno, como en Juego de Tronos. Toda la población de la Franja de Gaza ha sido desplazada, esencialmente la mayoría de ella desde que Hamás lanzó la guerra del 7 de octubre. Y sabemos por qué es así. Es debido a la estrategia de Hamás de luchar deliberadamente desde áreas civiles, lo que ha llevado a una inmensa destrucción de la infraestructura civil. Esto implica que la mayoría de los habitantes de la Franja de Gaza viven en refugios temporales, carpas y campos de refugiados. Eso está causando mucha preocupación en la comunidad internacional. ¿Qué está haciendo coordinación de actividades gubernamentales en los territorios para abordar las duras condiciones esperadas en el invierno? Hemos estado implementando un programa para el invierno y alentando a las organizaciones internacionales a hacer lo mismo. Así que nos acercamos a ellos hace meses diciendo, ya sabes, preparémonos, asegurémonos de que todo lo que necesita llegar a la Franja de Gaza llegue allí. Lo que necesite reparación puede ser reparado. Y estamos viendo que eso ocurre ahora. En términos de arreglar la infraestructura, asegurando que las carreteras sean utilizables incluso con lluvia, trayendo suministros médicos, vacunando a la población, trayendo mantas, calentadores y plataformas para levantar tiendas del suelo, todo lo necesario para que el invierno no empeore demasiado las cosas. Esto fue nuestra iniciativa y hemos estado trabajando en ello con organizaciones internacionales. ¿Afirmas que esta es una iniciativa de Israel y no que la comunidad internacional lo está presionando a participar? No. Contactamos a las organizaciones hace meses, advirtiéndoles que no esperaran hasta el último minuto. Hagamos un plan, definamos qué traer y asegurémonos de que llegue a su destino. Israel ha estado coordinando impresionantes campañas humanitarias. Una que me viene a la mente, y esta es quizás la mayor refutación a la calumnia de genocidio, fue una masiva campaña de vacunación contra la poliomielitis. Nunca he visto un país que al mismo tiempo cometa genocidio y facilite la vacunación masiva de su población victimizada. Eso demuestra que la acusación contra Israel es una tontería. La Organización de las Naciones Unidas vacunando básicamente a todos los niños en Gaza, excepto a 2, y sus nombres son Kafir y Ariel Vivas. Y deberíamos estar muy enfadados de que en ningún momento preguntaron a nadie, ¿dónde están los Vivas? Queremos vacunarlos. Cuéntame sobre la campaña contra la polio. ¿Qué pasó allí? Entonces, de nuevo, creo que es parte de un enfoque más proactivo que Israel ha estado tomando en general para la ayuda humanitaria e intentando prevenir problemas antes de que ocurran. Esta campaña de vacunación fue una de ellas, asegurando que la vacuna llegue a toda la Franja de Gaza y a todos los que la necesitan para prevenir problemas antes de que sucedan. Esto es similar a lo que hicimos con el invierno del que hablamos, pero con muchos proyectos diferentes. Nuestro equipo evalúa la situación en el terreno a diario, basándose en la información que obtenemos de organizaciones y nuestros oficiales en el terreno. Y entendemos cuál es la situación hoy que nos permite entender qué necesita ser coordinado en los próximos días, pero también, ya sabes, mirando hacia adelante, qué necesita suceder. Esto es solo otro ejemplo de nuestro enfoque proactivo. Entonces, ¿qué pasó en esta campaña de polio? Cuéntanos. Mencionaste que más de 1 millón de personas se vacunaron, y casi todos los niños en Gaza también lo hicieron. Y este es solo un tipo de vacuna que hemos traído. Ha habido múltiples campañas, ¿sabes? Más de una vacuna a la vez. Así que asegurándonos de que todos los diferentes niveles de esto sucedan y que se implemente correctamente y en todos los lugares donde necesita ser implementado. Hablas de que Kogat está pensando en el futuro. Hablemos de eso. Hablemos sobre el futuro después de Hamás y esta guerra. ¿Cuáles son los planes? Esta es una gran pregunta, pero la decisión le corresponde al gobierno de Israel. Israel decidirá lo que se necesita hacer y Kogat implementará la política que el gobierno israelí determine. Sé que hay ministros que están presionando para reconstruir los asentamientos judíos en Gaza, pero seguramente debe haber alguna planificación de contingencia para cómo se verá la reconstrucción. La decisión de implementar el día después debe ser tomada primero por el gobierno antes de poder ser ejecutada. ¿Kogat y otros? ¿Aún no se ha decidido ni informado nada? Cuando el gobierno lo anuncie, todos nos enteraremos. ¿Puedo compartir mi experiencia? Por supuesto. Estuve en Kogat tras la guerra de 2014.
y nos comunicaríamos con organizaciones internacionales sobre la reconstrucción de Gaza. Y había un mecanismo que se suponía debía evitar que el concreto que entraba a Gaza terminara en los túneles de Hamás. El mecanismo de reconstrucción de Gaza, proporcionaba a Israel garantías internacionales de inspección y supervisión para asegurar que el concreto se usara en las casas de las personas y no en los túneles debajo de ellas. Y fracasó completamente porque jamás pudo, con ese concreto, que Israel permitió entrar a Gaza para construir una monstruosa red de túneles más larga que el metro de Londres. Y por lo tanto entiendo que el gobierno aún necesita tomar una decisión sobre cómo será la reconstrucción el día después. Pero dime desde una perspectiva de planificación de políticas, ¿cuáles crees que son los principales desafíos al trabajar con organizaciones internacionales que permitieron que Hamás secuestrara la ayuda y la utilizara para sus propósitos militares antes de esta guerra? Sinceramente, no puedo hablar de eso. Como tú estabas en Kogat en ese momento y yo no, desconozco exactamente qué sucedía en el lugar. Y estoy seguro de que se han aprendido lecciones y espero que se implementen. Y debemos esperar una decisión antes de discutir detalles de su implementación. Esto puede ser algo sobre lo que no puedas comentar, pero puedes asentir. Quiero decir, mi impresión de esa experiencia es que simplemente es imposible tener algún tipo de reconstrucción pacífica en la franja de Gaza, mientras Hamás siga siendo una presencia militar dentro de Gaza. Ya había preguntas después de la guerra del 2014 de los países donantes. ¿Por qué deberían donar si solo iba a haber otra ronda de conflicto y sus donaciones serían destruidas? Pero me parece que los países que quieren ser parte de la reconstrucción de Gaza tienen interés en acelerar la remoción de Hamás del poder, porque de lo contrario es imposible tener una reconstrucción. En el pasado, agencias de la Organización de las Naciones Unidas se aseguraban de que la ayuda no llegara a Hamás, pero aún así sucedió. Pero de todos modos me desvío, y dejemos eso a un lado. Quiero entender tu papel como portavoz internacional para Kogot. He criticado duramente a Israel por retirarse del campo de batalla informativo al no enviar portavoces a la televisión para hacer entrevistas consecutivas y refutar las mentiras que se difunden sobre el país. De hecho, eres una excepción, ya que has dado entrevistas a Cable News, Network Hombres y otros medios. Realmente, Kolokobot, te quito el sombrero. Dime cómo entiendes tu papel como portavoz internacional de coordinación de actividades gubernamentales en los territorios. ¿Cómo es un día típico para ti? Mi papel es representar el trabajo que Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios realiza en el terreno. Tenemos soldados y oficiales en el terreno haciendo un trabajo fenomenal y hay, ya sabes, toda una infraestructura humanitaria que se ha construido. Ya he estado operando desde el 7 de octubre para asegurarse de que la ayuda humanitaria llegue a donde necesita llegar. Es mi responsabilidad garantizar que todo ese trabajo se comunique y comparta con la comunidad internacional. Y sin embargo, parece que nadie en el mundo nos cree. Bueno, creo que si estás afirmando que fallé, entonces me disculpo. Estoy bromeando. Creo que la comunidad internacional está recibiendo información contradictoria. Compartimos nuestra información y la respaldamos. Y lo mencioné antes, y estoy feliz de decirlo de nuevo, creo que somos la única organización que tiene un completo resumen de los esfuerzos humanitarios en el terreno desde una perspectiva general. Representamos y coordinamos la entrada de camiones en cada cruce. Nos comunicamos a diario con distintas organizaciones, no solo como una organización en el terreno. Nos reunimos con las organizaciones 2 veces al día. Contamos con oficiales de población. Su responsabilidad es estar en las unidades, luchando en el terreno, en la franja de Gaza y ser un asesor sobre la población. Así que en informar al equipo o a la unidad qué esperar en términos de infraestructura civil y civiles, pero también en coordinar cosas e informarnos sobre la diferente información. Combinamos todas estas diferentes fuentes para evaluar lo que está sucediendo en el terreno. Y es por eso que respaldamos firmemente nuestra evaluación y los números que presentamos y la situación que mostramos al mundo. Shimon, no creo que hayas fallado. Más bien, has sido valiente en tus entrevistas televisivas. Me gustaría que hubiese más de ti y que aparecieras en más entrevistas televisivas. Pero creo que ha habido un fracaso sistémico en el que Israel no ha logrado convencer al mundo hasta el punto de que otros países están convencidos de que estamos restringiendo la ayuda cuando decimos, ¿de qué diablos estás hablando? ¿Hemos abierto nuevas rutas de ayuda hacia Gaza? Y no es solo una cuestión de hacer una entrevista aquí, una entrevista allá. Es una cuestión de cómo usamos estratégicamente la información y la inteligencia para dar forma a la narrativa alrededor del mundo. Aquí hay un clip de un episodio de hace unos meses con el teniente coronel Jonathan Conricus, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel en los medios internacionales al inicio de esta guerra.
Hablo específicamente sobre las agencias de la Organización de las Naciones Unidas, que obstaculizaron los esfuerzos humanitarios de Israel, que era más difícil mantener a los civiles a salvo, como el mundo sigue diciendo que Israel tiene que hacer, porque las agencias de la Organización de las Naciones Unidas se negaron a apoyar los esfuerzos para evacuarlos del camino del daño, insistieron en mantenerlos en los bastiones de Hamás. Y dice en este clip que estamos a punto de ver, es muy crítico que Israel no haya obtenido ningún capital desde una perspectiva de comunicación al señalar a estas agencias y decir: tienes sangre en tus manos, deja de culparnos. Es tu culpa. Veamos qué dijo Jonathan. Al inicio, previo a la invasión terrestre israelí, nos reunimos con funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas. Estaban presentes. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Organización Mundial de la Salud, etc. Solicitamos por nuestra preocupación por la vida civil y por la santidad de la vida humana y el hecho de que no queremos matar a muchos no combatientes para ayudar, trabajar juntos y construir la zona humanitaria, pero se negaron. Creo que el pensamiento estratégico fue: está bien, los necesitaremos más adelante, así que no quememos el puente con UNRWA y otros. Israel ha sido arrastrada a hacer lo que deberíamos haber estado haciendo desde el principio, pataleando y gritando. A saber, proporcionar ayuda humanitaria, controlar, abrir las fronteras, proporcionar electricidad, proporcionar agua, ayudar con las aguas residuales, proporcionar alimentos, proporcionar las necesidades básicas. ¿Qué opinas de Jonathan? Crítica, sin embargo. Sí. Mira, creo que muchos diferentes portavoces del ejército han estado trabajando desde el inicio la guerra para comunicar nuestros diversos esfuerzos, no solo a través de portavoces del ejército como tú, sino informando sobre las acciones de Israel tanto en el ámbito humanitario como militar. Y creo que no es una cosa fácil de hacer. Creo que muchas veces hay desinformación y diferentes organizaciones buscan contrarrestar lo que decimos, pero ha habido esfuerzos valientes. Hablo por mí mismo, seguimos aprendiendo de nuestros errores y mejorando nuestras capacidades de comunicar lo que hacemos, compartiendo tanto como podemos. Si las agencias de la Organización de las Naciones Unidas se niegan o dificultan la evacuación de civiles de una zona de guerra, deberíamos aprovechar eso desde una perspectiva comercial. ¿Por qué no sucedió? ¿Por qué no? ¿Por qué Israel no dijo públicamente: las agencias de la Organización de las Naciones Unidas están bloqueando la evacuación de civiles de una zona de guerra? Intentamos proteger a los civiles, mientras la Organización de las Naciones Unidas los mantiene en riesgo. No estoy seguro de que esto sea específicamente una pregunta que abordaría el tema, pero no sé si en ese momento sería yo quien respondería a eso. Creo que La política la realiza la unidad de portavoces, en parte a nivel gubernamental, y ocurren diferentes relaciones y críticas en distintos niveles. Estamos en contacto con estas organizaciones, intentando trabajar con ellas para asegurar que los civiles inocentes no resulten perjudicados. Considero que el COGAT se esfuerza valientemente, sobre todo en redes sociales, para hacer accesible la información relacionada con la ayuda humanitaria que se está brindando. Pero sabemos que las imágenes de camiones de comida entrando a Gaza pueden ser impopulares a nivel nacional en Israel, en parte porque los israelíes vieron a civiles que participaron en la masacre del 7 de octubre y no tienen simpatía, en parte porque todavía hay rehenes allí y sienten que Israel ha renunciado a un punto de influencia al permitir que tantos camiones entren a Gaza. Y así, el mensaje que COGAT está diciendo, alardeando, mira cuánta ayuda humanitaria estamos dejando entrar a Gaza. Eso juega muy bien a nivel internacional, no necesariamente juega bien a nivel nacional y por lo tanto no es un mensaje que vemos del primer ministro, del ministro de Defensa, haciendo esos mismos puntos. Y me pregunto, Cielo, ¿alguna vez has querido revelar cosas sobre la política humanitaria de Israel en Gaza que pensaste que realmente jugarían bien a nivel internacional, pero se te impidió hacerlo porque a nivel nacional podría haber causado problemas para el gobierno? Mi enfoque está en trabajar en los medios internacionales y entender qué tipo de mensajes necesitan salir al exterior. Nuestra portavoz se encarga de los medios locales y hace un trabajo fenomenal en ello. Y se me ha dado la prerrogativa de asegurarme de que el mejor mensaje se está enviando a la comunidad internacional y se me ha dado una mano de ayuda para hacerlo. ¿Y cómo estás intentando hacer eso? ¿Estás intentando hacer tantas entrevistas de televisión como puedas? Realizamos diversos esfuerzos, como entrevistas en redes sociales, llevar a periodistas a los cruces fronterizos para ver los camiones ingresando y mostrarles las filas de camiones esperando ser recogidos en el lado de Gaza de Kerem Shalom.
Estamos probando diversos métodos para garantizar que nuestro mensaje se difunda ampliamente. ¿Y estás encontrando que está haciendo un... Espero que sí. ¿Ves el cambio de cobertura? Cuando los periodistas ven los montones de ayuda dentro de Gaza, eso cambia su cobertura en términos de si aceptan las afirmaciones de que Israel no está permitiendo la entrada de ayuda a Gaza, cuando incluso UNRWA admite que la ayuda está allí. El problema es llevarla adentro, porque la gente sigue saqueándola. Definitivamente vemos un impacto de los esfuerzos. De nuevo, no solo el mío, sino en general, los portavoces en nombre de Israel en la unidad de portavoces y a través de COGAT mismo. Sí, absolutamente creo que hay un impacto que estamos viendo con el diferente trabajo que estamos haciendo. De acuerdo, Shimon Friedman, ¿cómo pueden las personas que escuchan este podcast y nuestro ejército de portavoces ciudadanos alrededor del mundo aprender más sobre los esfuerzos humanitarios de Israel en la Franja de Gaza, mantenerse actualizados y aprender cómo obtener las mejores respuestas para luchar contra lo que hemos establecido? Son las acusaciones infundadas de que Israel de alguna manera está restringiendo la ayuda a Gaza. ¿A dónde deberían ir para aprender más? Recomendaría 2 lugares. Primero, visitar nuestras redes sociales, especialmente Twitter. También contamos con un sitio web con información actualizada sobre la ayuda humanitaria que llega a la Franja de Gaza y nuestros diversos esfuerzos en ese ámbito. Entonces, redes sociales y también hay un sitio web con un ¿tablero? Encontrarás el enlace en nuestra cuenta de Twitter. Será fácil con un tablero. Visita la cuenta de Twitter de Coordinación de Actividades Gubernamentales en los territorios para encontrar las actualizaciones diarias sobre lo que está ingresando. También puedes revisar el tablero para ver el historial de los diferentes esfuerzos realizados. Gracias, Shimon Friedman, portavoz internacional de COGAT, por venir a Estado de una Nación. Esto nos lleva al final del episodio de hoy. Si encuentras estos episodios interesantes e informativos, por favor suscríbete en Apple Podcasts, Spotify, YouTube o donde obtengas tus podcasts. Dale me gusta, danos una reseña de 5 estrellas y por favor comparte el enlace con alguien que creas que se educará al escuchar los hechos sobre las políticas de ayuda humanitaria de Israel dentro de la Franja de Gaza. Gracias por acompañarme más allá de los titulares y entre líneas. Soy Alon Levy, gracias por acompañarnos.